El episodio de hoy es uno de esos que pueden literalmente cambiar y salvar vidas. Cada año, cientos de miles de personas mayores sufren un accidente cerebrovascular, muchos sin advertencia alguna, sin síntomas evidentes, sin imaginar lo que estaba por suceder. Pero, ¿y si las primeras señales estuvieran escondidas en lo cotidiano? ¿Y si algunos de los hábitos más comunes de nuestras mañanas fueran silenciosos detonantes que aumentan el riesgo de un derrame cerebral sin que lo notemos? Hoy está nuevamente conmigo el Dr. Inohara, un referente mundial en medicina preventiva, quien ha dedicado décadas a enseñar a las personas mayores cómo reconocer lo que el cuerpo intenta decirles antes de que sea demasiado tarde. Dr. Inohara, honor tenerlo de nuevo. Gracias, John. Siempre es un placer estar aquí. Y sí, este tema es uno de los más urgentes para quienes superan los 60 años. Los accidentes cerebrovasculares no surgen de la nada, las señales previas existen, solo que solemos ignorarlas o confundirlas con simples efectos del envejecimiento. Pero el reloj empieza a correr desde temprano, muchas veces, justo al despertar. Eso me impresiona, doctor, porque solemos pensar en un derrame como un evento súbito, una caída, una cara paralizada, un balbuceo. Sin embargo, usted dice que los primeros avisos suelen ser mucho más sutiles y que, de hecho, pueden aparecer en los momentos más tranquilos de la rutina, mientras nos cepillamos los dientes o servimos la primera taza de café. Exactamente. Y por eso es tan importante hablar de esto. No se trata solo de saber reaccionar ante una emergencia, sino de identificar las señales silenciosas que el cuerpo emite antes del evento. En este episodio vamos a hablar de esas primeras manifestaciones que la mayoría pasa por alto y también de ciertos hábitos matutinos que, aunque parecen inofensivos, triplican el riesgo de un derrame cerebral. Y según me comentó antes de grabar, algunos de esos hábitos son tan comunes que resultan casi invisibles, ¿verdad? Así es, John. Son conductas culturales, cosas que hacemos por costumbre, pero que después de los 60 años pueden costar caro. Y te anticipo algo, los dos últimos hábitos de los que hablaremos hoy son los más peligrosos y también los más ignorados. Por eso te invito, querido oyente, a quedarte con nosotros hasta el final. Este episodio no trata solo de prevención, sino de protección. Pequeños ajustes en tu mañana pueden marcar la diferencia entre un día cualquiera y un evento que cambie tu vida para siempre. Entonces, Dr. Inohara, comencemos por lo esencial. ¿Cuál es esa primera señal que usted recomienda observar con atención? Curiosamente, no es dolor ni mareo. Es algo mucho más discreto y más peligroso. Curiosamente, no es dolor ni mareo, dice el Dr. Inohara con firmeza. Es algo mucho más discreto, pero también más peligroso. La primera señal real de un posible accidente cerebrovascular en muchos adultos mayores es un cambio súbito en la coordinación. Es ese momento en que intentas agarrar tu cepillo de dientes y tu mano no atina al lugar correcto. O cuando levantas una taza de té y se te derrama un poco sin razón. Tal vez al abotonarte la camisa, tus dedos se sienten torpes, como si no respondieran con la precisión habitual. Eso suena tan cotidiano que cualquiera podría pensar que se trata simplemente de torpeza o cansancio. Exactamente, John. Y por eso suele pasarse por alto. No hay parálisis, no hay adormecimiento, solo una sensación extraña, una pérdida sutil de control. Pero esa torpeza repentina es una señal neurológica. El cerebro es quien coordina cada movimiento fluido del cuerpo, así que cuando algo tan automático se vuelve impreciso, no es envejecimiento, es una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ha tenido pacientes que hayan presentado algo así antes de un derrame? Sí, uno en particular me marcó mucho. Tenía 74 años, era contador jubilado, lúcido y metódico. Vino a consulta no porque se sintiera mal, sino porque, según sus propias palabras, dejaba caer las llaves más seguido. Su esposa notó también que le costaba abotonarse la camisa. Pensó que era artritis, pero cuando lo evaluamos, había algo más. Me contó que unos días antes, al escribir una lista de compras, se quedó en blanco, no recordaba cómo se escribía la palabra leche. No tuvo dolor, no balbuceó, pero claramente algo no estaba bien. ¡Qué impresionante, doctor! Un cambio tan mínimo y, sin embargo, tan revelador. Así es. Le hicimos una tomografía y descubrimos que había sufrido un pequeño accidente isquémico transitorio, lo que la gente llama un mini derrame. Fue un aviso del cuerpo. Las siguientes 48 horas fueron críticas. Ajustamos su medicación, cuidamos su hidratación, revisamos su dieta y controlamos su presión. Gracias a que actuamos rápido, evitamos que desarrollara un derrame completo. Eso demuestra lo importante que es detectar las señales a tiempo. Exacto.
Un estudio publicado en la revista Neurology siguió a pacientes después de un accidente isquémico transitorio y encontró algo revelador. Las primeras 48 horas representan la ventana de mayor riesgo. Si el tratamiento se aplica en ese lapso, el riesgo de un derrame mayor se reduce en más del 80%. Así de rápido hay que actuar, y así de rápido se puede cambiar el destino. Eso es a la vez alarmante y esperanzador. Saber que prestar atención a esos pequeños cambios puede literalmente salvarte el cerebro. Sí, pero solo si sabes qué buscar y cuándo hacerlo. Y hablando de cuándo, doctor Inohara, usted suele decir que el momento más peligroso del día para sufrir un derrame cerebral no es en medio del estrés diario, sino justo al despertar. ¿Por qué ocurre eso? Porque el cerebro despierta antes que tú, John. Y en las personas mayores de 60, esa primera hora después de abrir los ojos es la más vulnerable. Porque el cerebro despierta antes que tú, John, explica el doctor Inohara. Y para la mayoría de las personas mayores de 60 años, esa primera hora al abrir los ojos es un momento de fragilidad fisiológica. Durante la noche, el cuerpo entra en un estado de reposo prolongado. No has bebido agua por 6, 7, incluso 8 horas. En ese tiempo, el organismo se deshidrata poco a poco. La sangre se vuelve más densa, más viscosa, y circula con mayor esfuerzo. Entonces el cerebro, que depende de un flujo constante, se encuentra con un líquido más espeso y un sistema que aún no está del todo activo. Exactamente. A eso hay que añadirle otro factor. El cortisol, la hormona del estrés, aumenta naturalmente al amanecer. Es el mecanismo que nos ayuda a despertar, pero en adultos mayores puede causar un incremento brusco de la presión arterial. Si sumamos la deshidratación, el aumento del cortisol y el repunte matutino de la presión, tenemos una tormenta silenciosa. La sangre espesa, los vasos tensos y un sistema circulatorio que todavía se está ajustando. Suena como la receta perfecta para un accidente cerebrovascular. Y lo es, John. Especialmente si se cometen los errores que la mayoría comete al despertar. La mayoría de las personas mayores inician el día con prisa, distraídas, repitiendo hábitos que parecen inofensivos pero que en realidad agravan ese desequilibrio. El primero y más común, no tomar agua al levantarse. Es verdad. Muchos de mis pacientes también confiesan que lo primero que hacen al despertar es preparar café, revisar el teléfono, o ir directamente a cepillarse los dientes, pero no beben ni un sorbo de agua. Y ese es uno de los errores más serios. Después de 8 horas sin líquidos, la sangre se comporta como una esponja seca, pierde fluidez. Esto ralentiza la circulación, fuerza al corazón a bombear con más presión y hace que el cerebro reciba menos oxígeno. Un estudio publicado en la European Journal of Neurology mostró que la deshidratación matutina fue un factor contribuyente en casi el 50% de los primeros accidentes cerebrovasculares isquémicos. La mitad. John. No fue genética, ni dieta, fue simplemente falta de agua. Eso es sorprendente. Uno pensaría que algo tan simple no podría tener tanto impacto. Y, sin embargo, lo tiene. Porque la hidratación no solo lubrica el cuerpo, también enciende al cerebro. Por eso mi recomendación es sencilla. Antes de cualquier cosa, incluso antes del café, bebe un vaso de agua a temperatura ambiente. No helada, no con hielo. Solo água natural. Es la manera más efectiva de reactivar la circulación y aliviar la densidad de la sangre. Eso tiene tanto sentido. Y me doy cuenta de cuántas mañanas he comenzado con solo café, sin agua, sin pausa, solo cafeína y prisa. Y no está solo, John. Es lo que hace la mayoría. Pero el cerebro no pide estimulación, pide circulación. Y eso empieza con agua, no con cafeína. Es increíble pensar que algo tan pequeño pueda marcar la diferencia entre una mañana común y una emergencia neurológica. Así es. A veces la longevidad no depende de grandes decisiones, sino de pequeños hábitos diarios que sostienen la vida del cerebro. Doctor Inohara, eso que acaba de decir me hace pensar en algo que muchos hacemos sin darnos cuenta, dice el doctor John. Nos despertamos, pero nos quedamos un buen rato sentados en la cama, revisando el celular o mirando al techo antes de empezar el día. ¿Eso también puede ser peligroso? Más de lo que la mayoría imagina, John, responde Inohara. Después de los 60 años, los vasos sanguíneos pierden parte de su elasticidad. Cuando una persona pasa muchas horas acostada y luego simplemente se queda quieta, sentada, sin moverse, la sangre tiende a acumularse en la parte inferior del cuerpo. Eso retrasa su retorno al corazón, y en consecuencia, al cerebro. Así que ese descansar unos minutos antes de levantarse puede, en realidad, crear un pequeño cuello de botella vascular. Exactamente. Si permaneces demasiado tiempo en esa posición sin activar la circulación, el sistema cardiovascular se desequilibra.
Y si a eso se suma una presión arterial elevada o la presencia de pequeñas placas, el riesgo aumenta. He visto casos en los que un simple esfuerzo a levantarse, como caminar al baño o inclinarse para alcanzar algo, fue suficiente para desatar un episodio isquémico. ¡Qué impresionante! Todos pensamos que tomarse el tiempo para despertar con calma es saludable, pero en realidad puede ser contraproducente si ese tiempo se pasa inmóvil. Así es, John. No se trata de levantarse de golpe, sino de moverse con suavidad, de manera progresiva. El corazón necesita una transición para reactivar la circulación completa. Si te quedas quieto demasiado tiempo, la sangre se estanca, y cuando por fin te levantas, el cuerpo reacciona con un aumento brusco de presión. Es una de las razones por las que muchos adultos mayores sienten mareo o visión borrosa al ponerse de pie. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de moverse al despertar? Empieza antes de levantarte. Aún acostado, mueve los tobillos en círculos, flexiona los dedos de los pies, estira suavemente las piernas. Luego, al sentarte, haz círculos con los hombros y gira el cuello con lentitud. Todo esto ayuda a que la sangre comience a circular sin sobresaltos. Incluso 2 minutos de movimiento suave pueden marcar la diferencia. Eso es algo tan simple que cualquiera podría hacerlo, incluso quien tenga problemas de movilidad. Precisamente, John. La longevidad no se basa en grandes esfuerzos, sino en movimientos inteligentes. El cuerpo necesita flujo, no fuerza, y el cerebro agradece cuando el oxígeno llega sin interrupciones. Puedo imaginar a muchos oyentes pensando ahora mismo en su rutina: levantarse, sentarse en la cama, quedarse mirando el celular 20 minutos, y entender por qué luego sienten pesadez o confusión. Y ese es el punto. No son síntomas del envejecimiento, son mensajes. El cuerpo avisa: no me dejes quieto. Y escucharlo puede ser la diferencia entre una mañana cualquiera y un accidente cerebrovascular prevenible. ¡Qué poderoso mensaje, doctor! Pequeños movimientos que literalmente activan la vida. Así es, John. Es movimiento, no velocidad. Y es circulación, no prisa. Cada mañana nos da una oportunidad de despertar al cuerpo con inteligencia. Doctor Inohara, ya hemos hablado de 2 hábitos que muchos pasamos por alto: no beber agua y quedarnos demasiado tiempo inmóviles al despertar. Pero hay otro muy común entre los adultos mayores: saltarse el desayuno. ¿Por qué es tan riesgoso? Porque el cerebro no puede esperar, John. Muchas personas mayores me dicen que no desayunan porque no tienen hambre o porque están intentando hacer ayuno intermitente. Y aunque el ayuno puede tener beneficios en personas jóvenes y metabólicamente estables, después de los 60 puede volverse un arma de doble filo. ¿En qué sentido? El cerebro depende casi por completo de la glucosa para funcionar, pero no la almacena en grandes cantidades. Si al despertar ya estás ligeramente deshidratado y encima no comes nada, el nivel de azúcar en sangre puede bajar demasiado. Eso causa una hipoglucemia leve, suficiente para provocar mareos, confusión mental, lentitud al hablar o incluso una alteración momentánea en la memoria. En algunos casos, esa inestabilidad puede ser el disparador de un evento vascular. Eso es muy importante, porque muchos de nuestros oyentes toman medicamentos en la mañana, especialmente para la presión o la diabetes, y a veces lo hacen sin comer nada. Y esa es una de las combinaciones más peligrosas que veo en consulta. Tomar medicación con el estómago vacío altera la absorción, desestabiliza el azúcar y genera picos o caídas bruscas de presión. Cuando eso ocurre junto con deshidratación, el cerebro es quien paga el precio. No con dolor, sino con silencio, visión nublada, palabras que no salen, coordinación torpe. Entonces, ¿qué recomendaría usted? Porque muchos oyentes quizá no tienen apetito a primera hora. No se trata de apetito, se trata de sostén cerebral. No hace falta un desayuno grande. Puede ser medio huevo hervido, un poco de yogur natural, unas pocas nueces o una rebanada de pan integral con aguacate. Algo que le diga al cuerpo: el día ha comenzado, hay energía disponible. Lo importante es estabilizar la glucosa y activar el metabolismo. Eso tiene mucho sentido. Recuerdo que durante años creí que saltarme el desayuno era una señal de disciplina, como si fuera algo saludable. Pero ahora entiendo que, después de cierta edad, no es disciplina, es privar al cerebro de su combustible más básico. Exacto, John. Lo veo constantemente en hombres mayores. Sobre todo, creen que comer poco o saltarse comidas los mantiene livianos. Pero después de los 60, lo que el cuerpo necesita es ritmo, no restricción. Un desayuno ligero es como encender el interruptor de la circulación. Sin él, el sistema se queda en modo ahorro, y el cerebro funciona a medias. Y eso explica por qué muchos adultos mayores se sienten lentos por las mañanas,
sin claridad o con dificultad para concentrarse. Así es. No siempre es cansancio o edad. Muchas veces es simplemente falta de energía cerebral. Comer algo temprano no es un lujo, es una forma de proteger tus arterias y tu mente. Doctor Inohara, los 3 primeros hábitos me dejaron reflexionando: no tomar agua, quedarse quieto demasiado tiempo y saltarse el desayuno. Pero hay uno más que me intriga, algo que muchos hacemos casi sin pensar: revisar el celular, leer noticias o responder mensajes apenas abrimos los ojos. ¿Eso también puede afectar el cerebro? Sem dúvida, John. Y de hecho, lo considero uno de los hábitos más dañinos y más extendidos entre los adultos mayores. Lo llamo lanzarse directo al estrés. El cerebro, después de dormir, se encuentra en un estado de transición. Aún no ha pasado del todo de la calma profunda al modo activo. Sin embargo, la mayoría lo satura de inmediato con información, preocupaciones y estímulos. Claro, muchos lo hacen por costumbre, para ponerse al día. Sí, pero el cuerpo no distingue entre leer una mala noticia y vivirla. Cada vez que te expones al estrés, el sistema nervioso activa una cascada hormonal, sube el cortisol, se acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión arterial. Y eso ocurre justo en el momento del día en que el organismo ya tiene de por sí un repunte natural de esas hormonas. Es como echarle más leña al fuego. Entonces, ¿podríamos decir que revisar el celular apenas despertar es, en términos biológicos, una agresión al cerebro? Exactamente, John. Un estudio de 2015 publicado en la revista Stroke siguió a más de 93,000 personas durante 10 años. Descubrió que quienes experimentaban picos de estrés psicológico temprano en el día tenían un riesgo significativamente mayor de sufrir un accidente cerebrovascular. Y lo más interesante, ese riesgo era mucho más alto en mayores de 60 años y se concentraba en las 3 primeras horas después de despertar. Increíble. Es decir, el cuerpo ya está en un estado de tensión matutina natural, y nosotros lo amplificamos con preocupaciones, noticias, notificaciones o discusiones. Exactamente. Y eso se convierte en una presión acumulativa. No solo emocional, sino vascular. El corazón bombea más fuerte, los vasos se tensan, la sangre se espesa ligeramente, y el cerebro, que debería recibir un flujo estable y sereno, recibe una oleada turbulenta. ¿Y cuál sería la alternativa? Porque, seamos honestos, vivimos en un mundo donde todos quieren saber qué pasa apenas se levantan. No se trata de desconectarse del mundo, sino de crear un pequeño espacio entre el descanso y la carga mental. 10 minutos pueden hacer la diferencia. En lugar de mirar el teléfono, dedica ese tiempo a respirar, a estirarte, a caminar un poco, o simplemente a observar la luz del día. Ese silencio breve actúa como un amortiguador fisiológico. Eso es lo que usted llama higiene neurológica, ¿verdad? Exactamente, John. Así como nos lavamos la cara por la mañana, deberíamos también limpiar la mente antes de llenarla de estímulos. Es un gesto de respeto hacia el cerebro. Me gusta eso, doctor. Es una forma simple de recordarnos que no todo lo urgente es importante, y que nuestra salud mental y vascular también necesitan espacio. Y ese espacio, John, puede ser la diferencia entre un día equilibrado y un accidente cerebrovascular que pudo haberse evitado. Doctor Inohara, usted mencionó al inicio que el último hábito era el más peligroso de todos y, al mismo tiempo, el más ignorado. ¿Podría explicarnos cuál es? Una sola palabra, John: inmovilidad. Y no me refiero a la quietud tranquila o al reposo consciente, sino a la falta de movimiento real, a pasar las primeras horas del día sentado o recostado, sin activar el cuerpo. Es una costumbre tan común que muchos la ven como parte natural de la jubilación. Levantarse, preparar café, leer el diario, mirar el noticiero, y permanecer ahí, quietos, durante 1 hora o más. Es curioso, porque eso suena a una rutina relajada, casi saludable. Exactamente, y ese es el problema. Parece una costumbre inofensiva, incluso recomendable, pero en realidad puede ser muy perjudicial. Después de los 60, la sangre tiende a coagularse con mayor facilidad, las venas pierden parte de su capacidad de empuje y las arterias ya no son tan elásticas. Cuando el cuerpo permanece inmóvil demasiado tiempo, especialmente después de haber dormido, la circulación se enlentece. Las piernas se convierten en zonas de acumulación de sangre, y en algunos casos, ahí comienzan los coágulos. Eso me recuerda a lo que ocurre en pacientes postquirúrgicos, cuando se les advierte sobre el riesgo de trombosis por estar mucho tiempo sin moverse. Exactamente, John. Es el mismo principio. En los hospitales sabemos que la inmovilidad prolongada es un factor de riesgo importante. Lo que muchos no imaginan es que ese mismo fenómeno ocurre, de manera silenciosa, en casa. Puede que no estés en una cama de hospital,
Pero si permaneces 2 horas en un sillón sin moverte justo después de despertar, tu sistema vascular no distingue la diferencia. Eso me deja pensando, porque solemos asociar el peligro con el exceso de actividad, con hacer demasiado. Pero aquí el peligro está en lo contrario, en no hacer nada. Y ese es uno de los grandes malentendidos del envejecimiento. No es la actividad la que cansa al cuerpo, es la inactividad la que lo deteriora. Un estudio publicado en la revista Zerkielaschen siguió a más de 8.000 adultos mayores de 60 años. Aquellos que pasaban más de 9 horas al día sentados tenían el doble de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, incluso si hacían ejercicio más tarde. El problema no era cuánto se movían en total, sino cuando lo hacían. Es decir, la primera hora del día es la ventana crítica. Así es. Si te mueves temprano, activas la circulación, despiertas el corazón, oxigenas el cerebro. Pero si permaneces inmóvil, el cuerpo interpreta que sigue descansando. Esa lentitud se acumula y, con el tiempo, se convierte en uno de los mejores predictores de un derrame cerebral en la edad adulta. ¿Y qué puede hacer alguien que no tiene mucha movilidad o que necesita tomarse las cosas con calma al despertar? No se necesita hacer grandes ejercicios. Bastan 5 o 10 minutos de movilidad ligera, mover los brazos, girar los hombros, caminar unos pasos dentro de casa, levantar lentamente las piernas. Lo importante es decirle al cuerpo, ya comenzó el día. Cuando la sangre fluye, el cerebro prospera. Y cuando el cerebro prospera, todo el cuerpo le sigue. Doctor Inohara, me impresiona cómo cada uno de estos hábitos, por separado, parece pequeño, casi insignificante. Pero al analizarlos juntos, se ve claro que forman una cadena. No tomar agua, no moverse, no desayunar, comenzar el día con estrés e inmovilidad prolongada. Todos apuntan a un mismo punto. El cerebro empieza el día en desventaja. Así es, John. Lo importante es entender que el cuerpo humano, especialmente después de los 60, depende del ritmo. Y esa palabra es clave, ritmo, no prisa. Durante la juventud, el cuerpo tolera desequilibrios, saltos bruscos, descuidos. Pero con la edad, el organismo se vuelve más sensible a los contrastes. El cerebro necesita transiciones suaves, de la noche al día, del reposo al movimiento, de la calma a la acción. Entonces, ¿podríamos decir que lo peligroso no es en sí la mañana, sino la forma en que la enfrentamos? Exactamente. La primera hora del día debería ser la más protegida, no la más acelerada. Sin embargo, es cuando más exigimos del cuerpo, nos levantamos sin hidratación, sin energía, sin movimiento, y encima lo llenamos de noticias, correos y preocupaciones. Todo eso en un organismo que aún no se ha estabilizado. Eso explica por qué tantos adultos mayores dicen sentirse mal por las mañanas o más lentos hasta media mañana. No es flojera ni vejez, es biología. Correcto. El cuerpo está luchando por alcanzar equilibrio. Pero la buena noticia es que esos 5 hábitos se pueden revertir fácilmente. No estamos hablando de medicación nueva ni de rutinas imposibles. Estamos hablando de gestos simples que preparan al cerebro para el día: hidratarse, moverse suavemente, comer algo pequeño, evitar el estrés temprano y no quedarse inmóvil por largo tiempo. Pequeños pasos que juntos crean una especie de escudo vascular. Eso es exactamente lo que son. Yo suelo decirle a mis pacientes que cada mañana tienen 2 caminos: el de la aceleración inconsciente, donde el cuerpo reacciona a la prisa, o el de la activación consciente, donde el cuerpo despierta con respeto. La diferencia puede no sentirse en un día, pero se acumula con los años. Es prevención en su forma más pura. Y me parece hermoso como usted siempre plantea la prevención no desde el miedo, sino desde la inteligencia. No se trata de temer al derrame cerebral, sino de darle al cerebro las condiciones para que funcione como debe. Así es, John. El cerebro quiere vivir, quiere fluir. Pero muchas veces somos nosotros quienes, sin darnos cuenta, interrumpimos ese flujo. Cambiar la forma de despertar no es un sacrificio, es una forma de agradecerle al cuerpo todo lo que ha hecho por nosotros. ¡Qué manera tan clara y humana de verlo! Me gusta esa idea, despertar como un acto de gratitud. Exactamente. Cada mañana es una oportunidad de decirle al cerebro: hoy te voy a cuidar desde el primer minuto. Y créeme, él te lo devuelve con lucidez, equilibrio y años de vida con calidad. Doctor Inohara, creo que nuestros oyentes ahora están tomando nota mental de todos estos hábitos, pero me gustaría que les ayudáramos a convertir la teoría en práctica. Si tuviera que guiar a un adulto mayor en sus primeros 15 minutos del día, ¿cómo sería esa rutina ideal para proteger el cerebro? Muy buena pregunta, John. Siempre le digo a mis pacientes que esos primeros minutos son como el encendido de un motor delicado.
Si lo enciendes con calma, todo el sistema funciona mejor. Pero si lo fuerzas, los engranajes se desgastan. Así que lo primero, incluso antes de levantarte de la cama, es moverte. ¿Moverte cómo? De forma suave. Estira los brazos hacia arriba, mueve los tobillos en círculos, flexiona los dedos de los pies. Si puedes, gira la cabeza lentamente de un lado a otro. Estos pequeños movimientos activan la circulación sin generar picos de presión. Luego, siéntate al borde de la cama y respira profundo unas 3 veces. No te apresures a ponerte de pie. Dale tiempo a tu presión arterial para equilibrarse. Tiene sentido. Muchas veces la gente se levanta de golpe y luego siente mareo o un pequeño desequilibrio. Exactamente. Ese mareo es una señal de que la sangre aún no ha llegado completamente al cerebro. Cuando te levantas gradualmente, ayudas al cuerpo a ajustar su flujo. Después de eso, el siguiente paso es la hidratación. Vaso de água a temperatura ambiente. No fría, porque el frío provoca contracción de los vasos. Solo agua natural, idealmente antes del café o las medicinas. Y supongo que en ese momento también sería ideal evitar el celular o las noticias, ¿verdad? Por completo, John. Los primeros 10 minutos del día deberían estar libres de pantallas. El cerebro aún está pasando del modo nocturno al modo activo, y bombardearlo con información solo genera estrés prematuro. En lugar de eso, aprovecha para abrir una ventana, dejar entrar la luz natural y respirar aire fresco. Ese gesto tan simple ayuda a regular el ritmo circadiano y despierta el sistema nervioso con suavidad. Y luego vendría el desayuno, pequeño pero nutritivo. Exactamente. Algo ligero pero estable, unas pocas nueces, medio huevo cocido, un trozo de fruta baja en azúcar o un yogur natural. Nada pesado, solo lo necesario para darle al cerebro su combustible inicial. Recuerda que el cuerpo no necesita cantidad, necesita consistencia. Así que en total hablamos de apenas 15 minutos, moverse, respirar, hidratarse, calmar la mente y alimentar el cerebro. Sí, y esos 15 minutos pueden redefinir el resto del día. La forma en que despiertas marca el tono de todo tu sistema nervioso. No hay píldora ni suplemento que reemplace eso. Es biología aplicada a la vida cotidiana. Es increíble pensar que algo tan sencillo pueda tener tanto impacto. Pero cuando lo explicas así, todo encaja. No se trata de cambiarlo todo, sino de cambiar el comienzo. Así es, John. Cambiar el comienzo cambia el destino. Doctor Inohara, algo que usted menciona con frecuencia en sus conferencias es que el cerebro envejecido ama la repetición. Y eso me parece curioso, porque solemos asociar la rutina con aburrimiento. ¿A qué se refiere exactamente? A que la estabilidad, John, es el idioma que el cerebro entiende con más claridad. A medida que envejecemos, las conexiones neuronales se vuelven más frágiles. No desaparecen, pero se vuelven más sensibles a los cambios bruscos. Cada vez que mantenemos una secuencia ordenada, por ejemplo, levantarse, moverse, hidratarse, desayunar, respirar con calma, el cerebro reconoce ese patrón y lo asocia con seguridad. Eso disminuye el estrés fisiológico y mantiene estables la presión, la glucosa y el flujo cerebral. Entonces, en otras palabras, la rutina no solo organiza la mente, sino que literalmente protege las arterias. Exactamente. Es un tipo de medicina silenciosa. Muchos adultos mayores subestiman el poder del orden cotidiano. Sin embargo, cuando el cuerpo sabe qué esperar, el sistema nervioso se relaja. El corazón late más regular, los vasos se dilatan mejor, y el cerebro se oxigena con menos esfuerzo. En cambio, cuando cada mañana es diferente, levantarse tarde un día, comer a deshoras otro, saltarse el movimiento o la hidratación, el cuerpo entra en un estado constante de microestrés. Y ese estrés repetido, aunque sea leve, desgasta lentamente las arterias cerebrales. Eso explica por qué tantas personas mayores sufren picos de presión sin causa aparente. No siempre es la comida o el medicamento. A veces es simplemente la falta de ritmo. Correcto, John. El cuerpo funciona como una orquesta. Si cada instrumento entra a destiempo, el resultado es ruido. Pero cuando todos comienzan al mismo compás, hay armonía. Y eso es exactamente lo que logra una rutina bien establecida. Sincroniza los sistemas. Me gusta esa metáfora, doctor. Entonces la repetición no es monotonía, es entrenamiento. Así es. De hecho, el cerebro envejecido aprende mejor con la constancia que con la novedad. Cada hábito saludable repetido fortalece un circuito neuronal, lo consolida. Y con el tiempo, esos circuitos se vuelven más resistentes al deterioro cognitivo. Por eso,
Establecer una rutina matutina predecible no solo previene un derrame, también mejora la memoria, el enfoque y la claridad mental. Eso es fascinante, porque muchas veces los adultos mayores sienten que ya es tarde para mejorar su salud cerebral, pero lo que usted está diciendo es que el cerebro sigue aprendiendo toda la vida. Exactamente, John. El cerebro no deja de adaptarse, solo necesita señales coherentes. Cada mañana es una oportunidad para enviarle un mensaje de estabilidad. No importa la edad, siempre hay plasticidad, siempre hay margen para mejorar. ¡Qué poderoso recordatorio! Entonces, mantener horarios estables y hábitos predecibles no es una rigidez innecesaria, sino una forma de rejuvenecer el cerebro. Así es. La disciplina diaria es, en realidad, una forma de compasión hacia uno mismo. Dr. Inohara, hasta ahora hemos hablado de la prevención física del accidente cerebrovascular, pero hay algo que muchos de nuestros oyentes también se preguntan. ¿Estos mismos hábitos influyen en la mente, en la memoria y en el estado de ánimo? Totalmente, John. De hecho, el cerebro no separa lo físico de lo emocional. Cuando la circulación mejora, también mejora el pensamiento, la concentración, la memoria y el equilibrio emocional. Por eso siempre digo que el movimiento matutino no es solo para el cuerpo, es también para el ánimo. Cada vez que activamos la sangre, activamos la vida mental. Entonces, ¿podríamos decir que moverse temprano es como un antidepresivo natural? Sí, y sin efectos secundarios. Cuando el cuerpo se pone en marcha al amanecer, se estimula la liberación de endorfinas, dopamina y serotonina, los neurotransmisores del bienestar. Eso estabiliza el humor y ayuda a prevenir los episodios de tristeza o apatía que son tan comunes en la tercera edad. Incluso algo tan simple como caminar unos minutos o hacer pequeños estiramientos mejora la oxigenación cerebral y la función cognitiva durante el resto del día. Tiene sentido. Muchas personas mayores creen que su falta de energía o su mente nublada es solo parte del envejecimiento, cuando en realidad podría ser una falta de oxigenación y flujo cerebral. Exacto. Lo veo constantemente. Pacientes que se sienten desanimados o con la mente lenta, pero que al incorporar movimientos suaves y una buena hidratación matutina, en pocas semanas notan que su memoria mejora, su ánimo se estabiliza y su concentración aumenta. El cerebro responde rápido cuando recibe lo que necesita: agua, oxígeno y una mente tranquila. Y me imagino que el estrés matutino del que hablábamos antes tiene el efecto opuesto. Correcto. El estrés temprano no solo eleva la presión arterial, también altera la producción de neurotransmisores y provoca inflamación cerebral. Cuando una persona se despierta y lo primero que hace es discutir, revisar malas noticias o preocuparse por el día, el cerebro interpreta que está en peligro. Y cuando se mantiene en ese modo de alerta constante, su capacidad de aprender, recordar y disfrutar se reduce. Así que, de alguna manera, esos 5 hábitos también son una forma de cuidar la mente emocional, no solo el cuerpo físico. Exactamente. La longevidad no se trata solo de vivir más años, sino de vivir con claridad y serenidad. Cuando el cerebro tiene buena circulación y baja inflamación, se vuelve más resiliente frente al deterioro cognitivo leve, que es la antesala de muchos problemas de memoria. Y lo mejor es que esa protección empieza con acciones tan sencillas como un vaso de agua, unos estiramientos y unos minutos de calma antes de iniciar el día. Eso es lo que más me gusta de su enfoque, doctor, que es profundamente humano. No se trata de tratamientos costosos ni de tecnología avanzada, sino de reconectar con los fundamentos de la vida. Así es, John. A veces la medicina más poderosa no está en una pastilla, sino en una rutina bien vivida. Dr. Inohara, mientras le escucho, pienso que este episodio ha sido más que una clase sobre derrames cerebrales. En realidad, ha sido una guía sobre cómo vivir con atención, con respeto hacia el propio cuerpo. Así es, John. Cuando entendemos que la prevención no es una lista de prohibiciones, sino una forma de cuidado consciente, cambia por completo la manera en que vivimos. El cerebro no nos pide sacrificios, solo coherencia. Nos pide que lo escuchemos, que no lo forcemos al despertar, que lo alimentemos a tiempo, que lo mantengamos en movimiento y en calma. Son actos de amor hacia uno mismo. Me encanta que lo diga así, doctor, porque a veces la gente asocia la salud con miedo, miedo a enfermar, a envejecer, a perder facultades. Pero usted la plantea desde la gratitud, desde la colaboración con el cuerpo. Porque el cuerpo no es nuestro enemigo, John. Es nuestro aliado más fiel. Ha estado trabajando sin descanso desde el primer día que respiramos. Y sin embargo, muchas veces solo le prestamos atención cuando algo falla. La verdadera longevidad empieza cuando dejamos de castigar al cuerpo por envejecer y comenzamos a acompañarlo con sabiduría. Eso me recuerda algo que usted dijo en otro episodio, que envejecer bien no es cuestión de suerte, sino de ritmo.
Exactamente. La longevidad no depende de cuántos años vivas, sino de cómo vives cada día. Si tu mañana empieza con hidratación, movimiento, calma y alimento, tu cuerpo interpreta que está seguro. Y un cuerpo que se siente seguro sana mejor, piensa mejor y vive mejor. La prevención no es una carrera, es una melodía que se repite con suavidad cada día. ¡Qué hermoso! Y qué cierto. Me hace pensar que todos, sin importar la edad, podemos empezar mañana mismo a aplicar estos cambios. No se necesita dinero, ni aparatos, ni rutinas complicadas. Solo decisión y un poco de conciencia. Exacto, John. La salud no empieza en el hospital, empieza en casa, con pequeños gestos. La mañana es el momento más poderoso del día porque define la dirección del resto de las horas. Y cuando se elige bien ese comienzo, todo lo demás fluye. Doctor Inohara, escucharle siempre es un privilegio. Sus palabras no solo informan, también inspiran. Creo que muchos oyentes van a replantearse cómo despiertan cada mañana. Esa es la idea, John. No pretendo que cambien su vida de golpe, solo que mañana al abrir los ojos se detengan un instante, respiren y recuerden, mi cuerpo sigue aquí, sigue trabajando por mí. Si comienzas el día con gratitud, el resto se acomoda. ¡Qué forma tan bella de cerrar, doctor! A todos nuestros oyentes, recuerden que cuidar el cerebro no empieza con una alarma médica, sino con una decisión diaria. Moverse, hidratarse, alimentarse, respirar con calma y no llenar la mente de ruido. 5 pasos, un propósito, vivir más tiempo y con más claridad. Gracias, John. Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de salud para la tercera edad. Y recuerden, cada mañana es una nueva oportunidad para empezar bien.